Cuando España recuperó la democracia tras la muerte del dictador y la aprobación en el año 78 de la Constitución, se convirtió en un lugar común ir a votar con la nariz tapada. Es decir, ir a votar a la menos mala de las opciones. Y eso fue debilitando nuestro sistema democrático. Ante las elecciones del 28 de abril se está diciendo que solamente hay dos opciones: votar a una derecha extrema o a votar con miedo a una derecha menos extrema. Pero ¿hay democracia si se va a votar con miedo? Esta noche en Fora Apache vamos a discutirlo. Bienvenidas. Fort Apache. Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, o al menos eso dicen los responsables de las encuestas, que sabían hacerlas de a dos, pero ahora que se ha fragmentado el sistema de partidos en España andan desorientados, no menos que la ciudadanía. Y para hablar sobre las elecciones del 28 de abril tenemos, como siempre, una mesa de lujo de expertos. Nos acompaña Fernanda Rodríguez del Instituto para la Democracia y el Municipalismo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Está con nosotros también Iván Gil del Confidencial. Muchas gracias, Iván. También está con nosotros Beatriz Asuar de Público.es. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Aitor Rivero del Diario.es. Aitor, buenas tardes. Muchas gracias. Pilar Garrido, senadora de Podemos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cierra la mesa nuestro querido amigo Fernando López Agudín, periodista y columnista también de Público.es. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos al punto de mira. Con los votos en contra de independentistas, nacionalistas, PP y Ciudadanos, los presupuestos generales del Estado no fueron aprobados y el presidente Pedro Sánchez se vio obligado a convocar elecciones para el próximo 28 de abril. De esta manera, en España se da el pistoletazo de salida a una primavera electoral en la que se votará hasta en 5 ocasiones: Congreso, Senado, locales, autonómicas y europeas. Con un mapa político más fragmentado que nunca y una derecha cada vez más reaccionaria marcada por la llegada de Vox, el futuro político de España probablemente dependerá de pactos y coaliciones de gobierno. Esta noche, en Fora Apache, analizamos la situación política española tras el adelanto electoral. Cinco elecciones, pero es indudable que las más relevantes son las elecciones generales, que eligen al presidente del gobierno. Y quiero preguntaros, en la regla del minuto, ¿en qué se diferencian estas elecciones de las últimas elecciones generales, las de 2016? Empezamos contigo, Fernando. Yo creo que hay una gran diferencia, no solamente en relación con la última de 2016, sino con todas las precedentes. Es decir, habría que remontarse al año 77, la primera elección democrática, para encontrar una situación análoga. ¿Por qué? Porque en estos 40 años, cada vez que hemos ido a votar, pues han votado opciones de progreso o opciones conservadoras, opciones que iban hacia los recortes sociales o hacia una España social, opciones que iban hacia la centralización o a una España plural, o más libertad o menos libertad. Pero esta, y es la particularidad de este proceso electoral, nos encontramos con la emergencia de una importante fuerza nacional populista, ultra, otros llaman de extrema derecha, no voy a entrar en cuál es el calificativo idóneo, pero que replantea el proceso electoral de una manera nítida. ¿Elegimos una opción de derecha bajo el rumbo de Vox o elegimos una opción democrática? Muchas gracias. Tu momento, Pilar. Sí, yo creo que hay diferencias sustanciales. Por un lado, pues la aparición, ¿no?, de esas tres derechas y de ese bloque, ¿no?, que nos plantea ya no un mayor o menor desarrollo de la Constitución del 78, que como todas sabemos tuvo sus claros oscuros y por lo tanto hay elementos que ya estaban bastante, digamos, dañados y por lo tanto había que, ¿no?, que de alguna manera recomponer. Pero en este caso estamos con una extrema derecha que va más allá, es decir, que quiere hacer un proceso de involución que va incluso, diría yo, a un periodo anterior al 78 con todas las, ¿no?, las cosas que salen por la boca de sus líderes. Pero, por otro lado, también hay un elemento fundamental y es que se ha visto que hay una fuerza política como Unidos Podemos que ha demostrado que hace un papel fundamental y que, por lo tanto, eso de somos lo que hacemos, yo creo que es un elemento fundamental que nos va a decir dónde situar el voto. Muchas gracias, Pilar. Aitor, tu minuto.
Yo veo tres diferencias fundamentales. La primera es una que se ha comentado, la existencia de un nuevo invitado de ámbito estatal que va a tener representación. Y para mí la traducción de eso es que hemos pasado a un escenario de bloques que no existía en 2015 ni en 2016. En 2015 y en 2016 parecía que las combinaciones postelectorales podían ser bastante más, podía haber más combinaciones de las que aparecen ahora. Ciudadanos se ha cerrado al Partido Socialista, PP y Vox obviamente, y Unidos Podemos también parece que de momento o a priori no quiere saber nada con Ciudadanos. Por lo tanto, esa opción de 2015-2016 ya no existe. Segundo lugar, muy rápido, 2015-2016 había un empuje social y ahora hay un empuje identitario y ya no hay miedo a una posible repetición electoral porque ya lo vimos. Gracias, Titor. Beatriz. Bueno, pues es que aparte del bloque que se va a crear, creo que va a estar en el centro el tema de Cataluña. Me parece que no está encaminado a que se consiga superar y poner en el foco y en el debate y en el centro de toda la campaña electoral los derechos sociales, sino que va a seguir la cuestión catalana y ahí vamos a seguir enfrentando pues a una parte que sí que quiere que se vuelva a instaurar el 155, que no quiere buscar una solución con Cataluña, frente a otra parte que, por desgracia, llama menos la atención en el discurso, pero que quiere el diálogo. Y creo que no se va a conseguir superar el debate de la cuestión catalana e identitaria. Gracias, Beatriz. Iván. Sí, bueno, yo creo que una de las cuestiones claves son los dos bloques y, sobre todo, la guerra por la hegemonía en cada bloque, ¿no? En las anteriores veíamos que, bueno, que la guerra por la hegemonía se da en el bloque de la izquierda. Yo creo que ahora pues esa guerra o esa batalla está un poco más acentuada en la derecha. De hecho, el partido que intentaba ocupar un poco el centro, que no la centralidad, que era Ciudadanos, pues ha hecho una apuesta a todo o nada de desplazarse a ese bloque de la derecha, y lo que deja pues es un espacio bastante amplio que puede aprovechar el Partido Socialista. Y yo creo que hay un poco las diferencias con respecto a las anteriores, y ya si nos vamos un poco más allá del adelanto electoral a las anomalías, ¿no? Que son como el juicio del proceso que tenemos en marcha, o el hecho de que haya una derecha radical, una derecha extrema que irrumpa como fuerza estatal, pues yo creo que lo completa. Entonces cerramos contigo tu minuto, Fernanda. Pues yo creo que lo que ponen de relieve estas elecciones es la centralidad de la cuestión nacional frente a la cuestión social y el enfrentamiento de un paradigma progresista hegemonizado por el PSOE que cierra momentáneamente una alternativa a nivel estatal, una posibilidad alternativa a nivel estatal, con lo cual lo que creo que se nos presenta es el reto de reorganizar la alternativa. Es como si dijéramos un cierre del ciclo abierto del 15M, que nos va a suponer muchas tareas, dicho pedantemente, históricas. Muchas gracias. Vamos a empezar el debate. Habéis insistido casi todos, ¿no?, en algo que creo que habría que clarificar, ¿no? Extrema derecha ha existido, ¿no? Ahí estaba la Alianza Popular, ¿no? En esta irrupción, ¿no?, de este partido Vox, ¿hay algo relativo a los cambios también políticos que se dan en Europa? Porque el planteamiento es que Aznar de alguna manera sacó a la derecha del franquismo, la hizo de alguna manera neoliberal, y ahora de alguna manera hay una incorporación de ese panorama de extremas derechas europeas que algunos se atreven a decir ya se ha incorporado España a la pauta europea. Yo creo que hay bastante. Es decir, ¿qué es Vox? Vox es la herencia del neofranquismo, los rescoldos del general Franco, pero Vox es algo más, y yo creo que se define por ese nacionalpopulismo, por ese análisis de una derecha populista que intenta cambiar el rumbo de la Unión Europea e intenta enlazar con los distintos grupos populistas que hay en Europa para cambiar absolutamente todo el escenario político. Es decir, Vox hoy no solamente amenaza a la democracia, sino que Vox es un torpedo en la línea de flotación de lo que ha constituido hasta ahora la derecha. Sí, Vox es un fenómeno muy importante y de larga trascendencia. ¿Iván? Sí, hombre, es evidente que hay conexiones. De todos modos, yo quiero saber todavía con qué partidos se hacen alianzas en las europeas, ¿no? Quiero decir, yo tampoco veo que Vox tenga un cariz muy soberanista que pueda acercarlos más
como puede tener Le Pen en Francia, ¿no? Yo creo que también surge, es verdad que el tema de la xenofobia, o hay pulsiones que en Europa, tema contra la inmigración, que se están dando y que Vox también ha sabido recoger, pero al fin y al cabo tienen algo muy, muy patrio, que bueno, que yo creo que donde realmente han absorbido y han captado el foco ha sido con el tema territorial. Bueno, pues es un nacionalismo español que yo creo que, bueno, que precisamente ahora con el juicio del Procés, que lo vemos como una anomalía en estas elecciones, y la acusación popular la ejerce Vox. Quiero decir que un poco el foco ha venido ahí. Yo creo, nada más que una matización, es verdad que Vox no es todavía Le Pen o Salvini, pero cada vez se acelera, va en esa dirección. Por ejemplo, un dato, es decir, Vox participa en las reuniones de la cumbre de Visegrado, donde se reúnen los partidos y los países que denuncian la hegemonía alemana dentro de la Unión Europea. La cumbre de Visegrado, en que el principal líder es el político húngaro Viktor Orbán, es diríamos, un club muy importante, y a mí creo que hay que destacar esa conexión de Vox, como, y termino, la conexión con el ideólogo americano Steve Bannon. ¿Querías, Beatriz, añadir? Sí, es que yo veo una diferencia bastante grande en el discurso, y es que no hay una defensa de la clase trabajadora o de la clase obrera, que veo que sí hay en las otras extremas derechas de otros países. O sea, aquí quizá ha demostrado que, bueno, un poco lo que se ha podido ver por Andalucía, que la clase trabajadora no ha votado a Vox. No se ha perdido el voto por ahí. Entonces creo que hay una diferencia muy grande que es evidente, y que veo, por ejemplo, como decretos de la dignidad, que sí que avanzó Salvini, pues creo que son imposibles que ahora mismo esto lo vote Vox. El desencadenante de la convocatoria de elecciones ha sido el fracaso de los presupuestos. Los socialistas le han echado la culpa a los independentistas, y los independentistas, recogía a Lucía Méndez en un artículo en El Mundo, al parecer estaban dispuestos a un pacto in extremis para que no fracasasen los presupuestos, pero al parecer, dice Lucía Méndez, el gobierno de Pedro Sánchez no quiso. ¿Cómo explicamos el fracaso de estos presupuestos? Unos presupuestos que han sido, en esa discusión entre Unidos Podemos y el PSOE, los presupuestos no solamente que cambiaban un eje, ¿no?, de la Unión Europea, sino que además eran los más progresistas que recordaba la recuperada democracia española. Bueno, yo lo que sí creo que, bueno, aparte de que yo creo que ha quedado bastante claro que eran los presupuestos más sociales de la historia, que eran muy urgentes porque suponían beneficios para millones de familias, sí es verdad que por un lado está la irresponsabilidad, ¿no?, de los partidos independentistas, que no han sabido diferenciar y por lo tanto entender que sí es verdad que es necesario emprender un diálogo y que no es compartido la judicialización, ¿no?, del conflicto catalán. Ese es un tema, pero otro tema es que hay que pelear porque haya necesidades que sean solventadas lo más rápidamente posible. Y por otro lado era un poco lo que tú comentabas. Yo creo que Sánchez al final tiró la toalla, es decir, que Sánchez no quería esos presupuestos, que llegó un momento en el que eran Unidos Podemos los que no ponían más carne en el asador, por así decirlo, para defender esos presupuestos, y que Sánchez ya había renunciado, ¿no?, a sacarlos adelante. Pero en esa dirección queda abierta la pregunta: ¿por qué Sánchez decidió, si ese fue el caso, que fracasasen los presupuestos? Antes, alguno de vosotros ha dicho que esas elecciones estaban presididas por la cuestión identitaria. Yo creo que eso es aparentemente. Yo creo que el tema catalán es un biombo. Es un biombo, es un taparrabo que oculta el verdadero problema. Los poderes de este país, el sindicato de intereses creado que domina hoy la sociedad y que domina la totalidad de los medios de comunicación porque está presente en sus consejos de administración, no quería esos presupuestos. No querían esos presupuestos porque esos presupuestos eran un punto de inflexión en lo que es la Unión Europea. Esos presupuestos estaban sustentados sobre un gobierno progresista, sobre un gobierno basado en la unidad de la izquierda y con una influencia clara de Podemos, porque esos presupuestos salieron fundamentalmente gracias a Podemos. Evidentemente, todos los cañones, toda la artillería se lanzó en la dirección a batir esos presupuestos, utilizando la cuestión catalana.
La cuestión catalana es utilizada dentro del propio Partido Socialista. ¿Por qué Sánchez tira la toalla? Sánchez tira la toalla porque en un momento dado en el Parlamento se ve solo, porque toda una parte de los diputados del PSOE estaban en contra, no de la cuestión catalana, estaban en contra de sus presupuestos, pero una parte del PSOE está mezclado hasta el cuello en todo lo que son los intereses creados de esta sociedad. Entonces, esa es la batalla hoy fundamental y esa es la batalla de estas elecciones, no el tema catalán. Aitor, sí. Yo tengo una duda. Si repasamos la hemeroteca desde octubre hasta aquí, prácticamente desde el principio, el no estaba encima de la mesa por parte de los partidos independentistas. Esquerra y por motivos probablemente distintos. Lo que está en juego no estaba solo en juego los presupuestos generales del Estado, estaba en juego la hegemonía en Cataluña. Y la hegemonía en Cataluña implica que Quim Torra puede convocar elecciones a la Generalitat en cualquier momento y que esas elecciones en cualquier momento podía pillar con el pie cambiado a Esquerra Republicana, que según todas las encuestas va a ser quien lidere el próximo gobierno de la Generalitat. Si a eso le añadimos que alguien decidió que el calendario cayera para que el inicio del juicio del proceso coincidiera con los presupuestos, con el debate de totalidad de presupuestos, y que muchas de las medidas económicas y sociales de las que habéis hablado no casan para nada con el ideario del PDeCAT, que es un partido muy de derechas y muy liberal en el ámbito económico, no sé si me da la sensación de que desde octubre en realidad se ha estado jugando más un relato que una opción real de que hubiera unos presupuestos generales más, menos sociales, mejores, peores, etcétera, etcétera. Fernanda. Es muy probable que esa sea la razón. Lo cierto es que el PSOE siempre ha dado muestras de ser socialliberal, como apertura a una redistribución de la riqueza seria. No lo es ni lo va a ser. Lo peor es que a partir de estas elecciones va a hacer un discurso de España viable, España de consenso, que va a culpabilizar a unos y a otros de la caída de esos presupuestos y se va a colocar en esa situación centrista en donde efectivamente todo el proceso de restauración que ya veníamos viendo de normalización de una situación totalmente anómala, pues se va a clausurar, sea el que sea el bloque que gane. Porque va a ser hegemónico dentro del bloque que podríamos llamar progresista. Por entonces lo que estáis planteando es que de alguna manera todos estaban surfeando la ola a la espera de ¿qué? De un momento más propicio para la convocatoria de elecciones. Eso está claro, que el presidente del gobierno ha elegido el momento que mejor le conviene a él en su opinión o en sus análisis, con los datos demoscópicos que tenga en Moncloa, que tiene a su servicio un gabinete amplísimo de gente que sabe mucho de demoscopia, pues ha elegido el momento adecuado antes de las autonómicas para así no verse manchado por las coaliciones postelectorales en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y para aprovechar ese relato, estoy muy de acuerdo, ese relato de yo soy el único que ocupa, no sé si el centro o la centralidad, y que puede hablar a izquierda y a derecha, que puede hablar con Ciudadanos y va a poder hablar con Unidos Podemos, ¿no? Digamos que jugar ese papel ahora mismo está al alcance de la mano de Pedro Sánchez. Pero me resulta difícil pensar que Sánchez podía prever el escándalo que ha construido la figura del relator, ¿no? Eso ha sido sobrevenido y de alguna manera sobre ese hecho han improvisado una salida. Yo creo que hay un elemento fundamental y es que teníamos o todavía en funciones un presidente que no es un presidente valiente, es decir, que ha carecido de coraje. Entonces, en los dos elementos, que yo creo que los dos son importantes, el identitario por un lado y toda la problemática alrededor del conflicto catalán y del proceso, pero por otro lado también el hecho de que en esos presupuestos había medidas que molestaban mucho a los poderosos. Por lo tanto, teníamos muchos problemas y seguimos teniendo problemas a día de hoy en concretar los elementos más progresistas en la reforma laboral, en el control de precios de alquileres y por lo tanto todos sabemos que el señor Sánchez se había sometido a la disciplina económica de Bruselas, por lo tanto ahí también tenía un elemento que le ha hecho tambalearse, yo creo. Sí, yo también creo que se improvisa más de lo que nos pueda parecer y que tampoco creo que haya una
una hoja de ruta marcada desde hace 8 meses cuando se llegó cuando el PSOE llegó al gobierno, porque en un principio se había puesto sobre la mesa que no habría presupuestos, que se podían prorrogar los anteriores si no tenían las garantías de que saliesen adelante. Bueno, no sé, yo también creo que a veces la pregunta es un poco simple, en el sentido de que el bloque independentista tampoco es un bloque monolítico, también tiene sus diferencias internas, sus guerras internas por la hegemonía, y luego, bueno, pues un presidente, un expresidente en el exilio, por así decirlo, que también marca unas líneas que quizás no coinciden con las de Barcelona, y mucho menos con las de, como citabas el artículo de Lucía Méndez, y mucho menos con las de los grupos aquí en el Congreso, que no siempre son las mismas. Luego, por otro lado, al PSOE pues yo creo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que quizás hay un poco un PSOE que puede ser más o menos valiente, luego hay un PSOE de Felipe González que con el tema de la figura del relator también la tomó por bandera, y luego pues también tenemos otro PSOE que está en el gobierno y que puede ser un PSOE de Nadia Calviño, que es una eurócrata que viene de Bruselas, y otro PSOE, bueno, pues que puede ser un poco más social. Bueno, si juntamos todas esas piezas del puzzle, pues nos salen el resultado que hemos tenido, y cierta improvisación también. Claro, a mí me parece evidente que ha ganado la derecha del Estado, los poderosos, y la derecha del PSOE. Pero a mí me parece que ya desde hace muchos meses el presidente buscaba de una forma u otra quitarse la mochila de haber llegado al poder, de haber llegado a Moncloa con los partidos independentistas, porque era el mayor discurso que se hacía desde todas las derechas, y también el discurso que le recriminaban muchos de los varones. Entonces creo que de una forma u otra, cuando ya vio que era muy difícil gobernar con 84 diputados, a lo mejor en algún momento pensó que sí podía llegar a pactos más fáciles porque se lo iban a poner más fácil, pero cuando vio que no, buscó durante meses una forma de llegar y decir: yo llegaba aquí, ahora voy a convocar elecciones y yo no pacto con independentistas. Yo creo, me permite hacer. Yo no creo que Pedro Sánchez haya elegido la fecha. Yo creo que Pedro Sánchez quería agotar la legislatura y quería llegar hasta junio de 2020. Él ha ido nadando, ha ido más o menos superando obstáculos hasta que llega la discusión de los presupuestos. En la discusión de los presupuestos, insisto, que es el tema nuclear hoy en la coyuntura política española, se desatan todo tipo de conspiraciones, de luchas internas y presiones externas. Dentro de esto está también la historia del relator, todo el espectáculo que se monta. Entonces Sánchez en ese momento se ve en su grupo parlamentario prácticamente aislado. Yo no sé si Sánchez en ese momento contaba con más de 20 diputados fieles, eso es lo que creo. ¿Por qué elige esta fecha? Muy sencillo, porque el domingo posterior fracasa estrepitosamente la convocatoria oceánica de una gran manifestación de derecha. Es decir, cuando leías ABC o La Razón, ese mismo domingo anunciaba entre 1 millón y 1,5 millones manifestantes. Eso queda reducido a 50.000, 60.000, 100.000 si quiere manifestantes. En ese momento, Sánchez, que es un hombre con olfato político, y eso hay que insistirlo mucho, él ve la oportunidad de convocar elecciones porque ve una diferencia entre lo que es la derecha social, lo que son los electores de derecha, que no por ser de derecha dejan de ser sensatos y prudentes, y la banda de alucinados y de dementes que hoy dirigen las tres derechas. En ese momento él ve la oportunidad y convoca, y eso lo va a rentabilizar, ese fracaso lo va a rentabilizar. Evidentemente está todo el contexto del que habéis hablado, pero la elección viene determinada por Colón. Pero esa banda ha ganado la Junta de Andalucía después de 36 años de gobierno socialista, y cuando nadie pensaba que podían hacerse con el control del Palacio de San Telmo. Quiero decir, no es... no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. 36 años de gobierno en una comunidad. Nada que ver. O ya veremos lo que... El gran error de la derecha es colocarse bajo la dirección de la extrema derecha. El gran error de la derecha es que es Vox quien marca el rumbo, la doctrina, el calendario y los argumentos. Absolutamente, ese era el error. Andalucía es otro tema. Llevaba 36, 37 años gobernando. Ya era hora de un cambio. Andalucía estaba Susana Díez, que era una persona desgastada, que se había presentado una primaria para venir a Madrid, y cuando pierde Madrid dice: ahora me quedo con el sillón de Sevilla. Es decir, era como un segundo plato. Es decir, Andalucía estaba hasta las narices de la señora Susana Díez. Lo vamos a ver en las próximas elecciones. Ya hay encuestas, que lo mismo son encuestas fabricadas, pero ya hay encuestas de que gran parte de esos 400.000 votos
por hablar solo de los votos socialistas que se abstuvieron, ya regresan, llevan el camino de regresar. ¿Por qué? Porque eso que se ha proyectado en Andalucía es el mejor aviso para todos los españoles de lo que se nos viene encima si no votamos en contra de esa involución. Yo no creo que lo del domingo en Colón fuera un pinchazo ni un fracaso. En 3 días tampoco creo que hubiera 40.000 personas. Si quieres 100.000. Por eso. El millón no. Meter a 100.000 personas en 3 días. Bueno, 100.000 tampoco. Pongamos que había 60, 70.000. Yo creo que había... O sea, yo he estado en muchas... tanto cubriéndolas como participando en manifestaciones, concentraciones, etcétera. Y yo creo que en Colón el otro día había mucha gente. No había como cuando se manifestaban en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 contra las leyes sociales de Zapatero o contra la negociación con ETA. Pero es que también hay que recordar que se organiza en 3 días. Y no es tan fácil meter a 100.000 personas en 3 días en Colón. Por mucho que sea Madrid, por mucho que sea... es un poco más difícil que eso. Ojalá haya no sé, que alguien o que mucha gente piense, viene la derecha o viene la extrema derecha, vamos a votar. Pero entonces enlazo con lo que decía al principio Juan Carlos. El voto del miedo y el voto útil o el voto con la nariz tapada. El voto con la nariz tapada no tiende a no movilizar a la gente de izquierdas, a la gente progresista o a la gente que se mueve entre la abstención y el votar cuando hay un empuje. En 2004, en 2014, 2015, etcétera. El voto del miedo nunca moviliza para que el campo progresista alcance la mayoría. Nunca ha ocurrido en España eso. Si las cosas no están claras, seguramente el zapping va a terminar de confundirnoslas. Estas elecciones tratan de esa unidad nacional y de una unidad que también es la que consagra la libertad. Ya basta de que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto español estemos al servicio de los que quieren liquidar este país. ¿Y estos son los candidatos? Si parecen clones. Un momento, son clones. Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. Puedo prometer y prometo que... ¡Contigo no, bicho! Un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica. Bueno, hay mucha testosterona, había el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón. Unas 45.000 personas, según la policía, 200.000 según los organizadores, se han concentrado en la madrileña Plaza de Colón para protestar contra la gestión socialista en la crisis catalana. Miles de personas salen a la calle en Madrid para reclamar una intervención que liquide el terrorismo y asegure la unidad de España que consideran en peligro. La democracia, a la que consideran responsable del terrorismo, es acusada además de instigar al separatismo al promover la descentralización de España. Derecha trifálica. Il faut défendre la Constitution espagnole, 40 ans de démocratie exceptionnelle, l'état de droit, exceptionnel, l'état de droit. Mais je n'étais pas à côté de l'extrême droite. Et ici, les gens viennent avec leurs différentes identités. Moi, j'étais avec Ciudadanos, avec des personnalités de gauche, à côté de Mario Vargas Llosa, qui est un grand prix Nobel de littérature. C'est ça qui compte, la diversité des Espagnols. El centro se está quedando solo frente a una izquierda que reclama la aceleración del proceso de democratización y una derecha que crece y busca retornar al pasado. La democracia nacida desde arriba ha nacido hipotecada. Tenemos una estimación en las encuestas de que el Partido Popular parece que va camino de su peor resultado electoral y tenemos una constatación, que es que el discurso de Pablo Casado se ha radicalizado y no solamente es audaz verbalmente, sino que también a veces es indistinguible de un discurso de lo que se considera que es la extrema derecha. ¿Está arrastrando Vox al PP hacia posiciones cercanas a las del momento justo después de la muerte de Franco?
Iván. Sí, bueno, yo creo que lo estamos viendo tanto a nivel discursivo como a nivel casi incluso programático, ¿no? Que no todo es marketing, ¿no? También veremos un poco las propuestas que se ponen sobre la mesa y el pacto que hubo en Andalucía entre el Partido Popular y Vox, ¿no? De todos modos, esa radicalización o ese desplazamiento de ejes, que yo creo que también lo está viviendo Ciudadanos, claramente ha apostado por su propia ejecutiva, ¿no? Ha puesto un cordón sanitario como se dice ahora, ¿no? Con el Partido Socialista, pero no con Vox. Bueno, pues yo creo que también ahí sus cuentas habrán hecho. No quieren ser un partido bisagra, quieren apostarlo todo a ser la fuerza hegemónica en la derecha, una derecha más radicalizada. Por eso yo a Vox prefería llamarla casi derecha radical que incluso que nacionalpopulismo, porque bueno, la vertiente económica yo también tengo dudas de hacia dónde se decanta, si son más neoliberales o más soberanistas, veremos. Y por otro lado sí que veo un desplazamiento de ejes en general. Al PSOE pues también lo veo que puede desplazarse un poco más a la centralidad, y vemos también Unidos Podemos si conserva un poco esa posición que tenía, bueno, un poco más en el bloque de izquierdas, o como el propio Pedro Sánchez decían en este libro que ya todos hemos leído en 24 horas, ¿no? Que publicaba, y decía, cuando llegó la moción de censura, una de las cosas a las que se puso fin fue a la guerra por la hegemonía en la izquierda. Bueno, veremos si es así o no. ¿Otros puntos de vista, sí, Beatriz? A mí es que me parece muy importante, todos los datos que nos dan las encuestas, es que hay en torno a un 10% de abstención y un 20% que no sabe a qué votar. Entonces me parece que en este vídeo hemos visto el gran error de Ciudadanos, que justamente apostar por ser el partido mayoritario del bloque de la derecha. Creo que esto le da justamente este espacio a que PSOE y Pedro Sánchez pueda recoger muchísimo más de centro. Y incluso si Unidos Podemos consigue llegar y hacer un discurso con el que llegó en el principio, que era un discurso mucho más transversal, creo que pueden recoger muchísimo más, y que Ciudadanos lo ha puesto muy fácil para abandonar todo este espacio, que al final es un 30%, y que creo que es el que va a determinar quién puede ganar unas elecciones y quién va a poder formar gobierno. Hace un año, para dar un salto a otra formación, que si no, no nos va a dar tiempo a analizarlos a todos, Albert Rivera tocaba con los dedos, acariciaba la Moncloa, y yo creo que puede terminar en un psiquiátrico como el príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? Que no llega nunca, ¿no? a alcanzar el trono. Las encuestas siempre le dicen tú eres el elegido, pero después parece que no llega a ningún lado. Y sí que es verdad que parece que ha decidido renunciar al centro. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Bueno, yo creo que lo que ha optado es por ser el líder del bloque de la derecha. Y ya, si partimos de la base de que en estas elecciones va a haber dos claros bloques, y de lo que se trata es de ver quién lidera cada bloque, pues Ciudadanos ha optado por liderar el bloque de la derecha, porque supongo que los análisis que tengan le dicen que puede tener más voto ahí, o puede tener más posibilidad de ser presidente del gobierno si es el primero de la derecha, que si se pelea con el Partido Socialista por un voto menos claro, ¿no? menos definido. Y yo creo que ellos también interpretan que ese bloque de la derecha va a hacerse con la mayoría absoluta. Digamos que si tú, está claro que la derecha va a hacerse con la mayoría absoluta y que quieres ser presidente del gobierno, pues tienes que ser el primero de la derecha. Se lo juegan toda una carta, yo no tengo claro que le vaya a salir bien, ¿eh? Se lo juega todo. Pilar, y luego decir solo que bueno, que una de las características de Ciudadanos era que era lo que antes llamábamos un partido de atrápalo todo, es decir, donde cabía cualquier cosa con tal de que le votaran. Y eso a mí me llama la atención, que haya renunciado a esa, vamos a decir, no sé si centralidad, igual es mucho decir, y por lo tanto se haya esquinado tanto hasta la extrema derecha para intentar, además, ser líder de algo en lo que realmente se encuentra muy incómodo, porque por un lado quiere liderar esa derecha y por otro lado dice que él no comparte, ¿no?, lo que dice Vox. Entonces se encuentra en una situación casi de esquizofrenia. Por lo tanto, yo creo que aquí Ciudadanos solo tiene que perder, y quien lidera realmente es Vox.
Probablemente, y luego Fernando y luego probablemente se ha vuelto a encontrar con sus orígenes. Tengamos en cuenta que el señor Rivera es un señor que viene de la extrema derecha. Pero eso es una ley, que uno regresa a sus orígenes. No, en este caso sí. No, una ley, ¿tú crees que es una ley? Yo no creo que sea una ley, al revés. No, creo que la gente puede evolucionar, cambiar y no tiene por qué regresar. No voy a hacer análisis psicológico del señor Rivera, pero vamos, lo que tengo muy claro es que ha vuelto a sus orígenes. No solamente viene de la extrema derecha, sino que surge a la vida política contra el Estatuto catalán. No este estatuto, no esta Generalitat, sino con la Generalitat del señor Maragall y contra el Estatuto del año 2006. Ya entonces levanta la bandera de la centralización y de la liquidación de la España plural. Es decir, que ha vuelto en ese sentido. Comete un enorme error porque lo que ve en la derecha es un avance de las posiciones de Vox, tanto las propias como Casado, que es el alter ego de Santiago Abascal. El error es tan evidente que uno de sus padrinos, el señor Macron, presidente de la República Francesa, se lo ha hecho saber. Y es tan evidente que a Manuel Valls, su candidato en Barcelona, pues anda muy molesto y ya veremos si se presenta. Y hay sectores en Ciudadanos muy preocupados por la deriva radical que lleva el señor Rivera. No hay, y termino, un solo partido de derecha en Europa, y fijaros que hoy en Europa hay un movimiento importante de extrema derecha en todo el continente europeo. No hay un solo partido de derecha democrática que pacte con la extrema derecha. Es decir, el señor Rivera se ha desnudado, ahora está en pelota picada y vuelve a ser el bebé del año 2006. Fernanda. Yo creo que no importa demasiado quién lidere la derecha. Lo que importa es la dinámica interna de la derecha. En la medida en que vive de una confrontación, de una lógica amigo-enemigo, lo que es previsible es que haya un crecimiento de la ultraderecha, en términos ideológicos, en términos de crecimiento del posfascismo. Pues porque se alimenta de esa lógica amigo-enemigo, enardeciendo la cuestión nacional, la cuestión identitaria, la cuestión antimigratoria. O sea, no existe en un horizonte de triunfo tripartito de la derecha una posibilidad de que Vox sea completamente subalternizado. Dentro del españolismo lo que se va a producir es gasolina para el crecimiento de esa ultraderecha, independientemente de en qué formaciones esté encarnada. Si está encarnada en un Partido Popular hegemónico echado al monte o si está encarnada en el propio Vox. O sea, como la ley de Gresham de la economía, que la moneda mala expulsa a la moneda buena de manera invertida. O sea, es que es una lógica amigo-enemigo que no conduce a alternativas a unos discursos moderados. No ofrece otro horizonte, pienso yo. Déjame, sí, Iván. Sí, no, bueno, que son lógicas que se están viendo en otros países, ¿no? O sea, que el original siempre resiste más a las imitaciones, y si vemos un poco el panorama de la derecha en Francia o en Italia o mismo Polonia, Austria, quiero decir que o sea, dentro del campo conservador se han acabado impuesto las derechas más radicales y fagocitando a la derecha clásica. Es que además, lógico, si se dice brevemente, si Casado y Rivera compiten por señalar que Sánchez es un traidor y que se está vendiendo España, entonces tiene razón Santiago Abascal y tiene razón Vox. Es decir, ese discurso teórico que lidera el discurso, lo lidera completamente. ¿Cómo no se va a llevar? Yo hago una pequeña impugnación. Yo creo que Pablo Casado no es así, o el discurso del Partido Popular de Pablo Casado no responde a un liderazgo hegemónico de Vox. Es que Pablo Casado ya hacía este discurso antes de que Vox irrumpiera. Es decir, Pablo Casado gana sus primarias y gana su congreso a Soraya Sáenz de Santa María con este discurso, con el discurso que tiene ahora, que puede haberlo matizado o endurecido mínimamente por la aparición de Vox y porque hay un riesgo cierto de que cierto votante se le vaya hacia Vox. No digo que no, pero de verdad no veo unas grandes diferencias entre el Pablo Casado de hoy y el del verano del año pasado cuando ganó las primarias y el Congreso. No veo grandísimas diferencias. Ahora son 42 insultos y en el verano eran 2 insultos. Y hay una sobreactuación que igual... Si no digo que no, pero la recentralización ya estaba ahí.
el rechazo a la moderación que encarnó durante un tiempo Mariano Rajoy o al intento de apaciguamiento que pudo en algún momento intentar Soraya de Santa María. Estaba ahí ya, y con eso gana él. Déjame que os cambie un poco el tercio, porque uno escucha a los medios de comunicación y parece que las únicas dos opciones que existen son un gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox, o un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Y de repente, por arte de ensalmo, se ha hecho magia y ha desaparecido, para mayor gloria del IBEX 35 y de los que siempre desearon que no existiera Unidos Podemos, ha desaparecido precisamente cualquier formación política a la izquierda de un partido socialista que además se ha corrido a la derecha. ¿Qué demonios ocurre? Pues que yo creo que ahí se ve claramente la mano negra, ¿no?, de las élites y de los privilegiados, ¿no?, de los poderosos de la Unión Europea, y por lo tanto a ellos les interesa esos dos modelos de gobernar, es decir, una extrema derecha que igual incluso en un momento les incomoda un poco, y lo que ellos querrían, ¿no?, sería ese PSOE mirando a Ciudadanos de un modelo neoliberal que se adapta tranquilamente a la disciplina económica que impone la Unión Europea, y por lo tanto seguimos, ¿no?, con un modelo de recortes, de una mercantilización de la protección social, de un trabajo sí pero precarizado. Entonces ahí ese es el elemento, yo creo, que beneficia a las élites y a los poderosos, mientras que si estamos hablando del tercer bloque, por decirlo de alguna manera, que sería Unidos Podemos con el Partido Socialista, estamos hablando realmente de un modelo socioeconómico, por lo tanto donde se dice no a muchas cuestiones, a los fondos buitre, a la uberización de la economía. Es decir, es un cambio de la modelo. pregunta abierta es si dan los números. Es decir, lo que hay ahora mismo es un oscurecimiento de esa posibilidad, ¿no?, y una invisibilización. Pero la pregunta es si la situación actual de Podemos y de Unidos Podemos permite pensar como una alternativa factible un gobierno junto con el PSOE o con otras fuerzas políticas que permitan una alternativa a ese bloque de la derecha. Yo creo que solo un momento, por lo que me toca, pero yo creo, y en eso no es por ser optimista o para barrer para casa, es decir, que en estos últimos meses Unidos Podemos se ha visto que ha puesto encima de la mesa y ha sido capaz de liderar ese bloque. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que tener un rédito electoral, es decir, la gente va a ver que si quiere realmente un cambio, es decir, que la garantía del cambio es Unidos Podemos. Por lo tanto, yo creo que eso sí se puede trasladar a un impulso y a una fuerza importante que es que yo creo que ese gobierno que tú has hablado, yo no creo que haya desaparecido el gobierno PSOE Unidos Podemos en absoluto. Eso está en el centro de la batalla política. No estará en los centros de los medios, lógicamente, porque los medios quieren el gobierno PSOE Ciudadanos. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo no creo que Sánchez sea suicida. Ya una vez lo tiraron por la ventana. La semana pasada estuvieron a punto de rematarlo. El sábado antes de la manifestación era un hombre muerto. Si el domingo no fracasa la manifestación, o medio fracasa, como dice nuestro compañero, el lunes Sánchez estaba prácticamente liquidado. Sánchez sabe muy bien que si no consigue reeditar un gobierno progresista, y eso pasa por Podemos, Sánchez no tiene futuro político en el PSOE. De hecho, la maniobra de Rivera, que es una maniobra artera, es la maniobra que efectivamente intenta liderar las tres derechas para, a su vez, presionar a los poderes fácticos que aún perviven en el PSOE para que obliguen a Sánchez a pactar con Ciudadanos, sobre la base de que viene en las tres derechas Vox o que viene el Frente Popular, que no sé dónde se dice, pero ahora parece que ha reaparecido. Yo francamente no lo veo en ningún lado. Pero ¿cómo amenaza? Pero Sánchez, si se diera eso, que no se va a dar, insisto, porque no es suicida, Sánchez sería un hombre liquidado. Es decir, en el propio... ¿Pero por qué un gobierno de Sánchez con Rivera mataría a Sánchez? Cuando Sánchez ha demostrado una enorme versatilidad para hacer una cosa y la contraria. Volvemos hace 2 años, ¿no? Más de 2 años, febrero del 2016. El IBEX y la gente que manda en este país ya intentó ese gobierno de Rivera Sánchez. Y es Podemos, es Pablo Iglesias quien se opone. Y ese fracasa. Ese proyecto vuelve a salir ahora y va a salir a partir del 29 de abril. Con la misma política económica y con los mismos argumentos. Un dato, aquel pacto de Sánchez con Rivera, el salario mínimo aumentaba 1 punto. Sí. En el pacto con Unidos Podemos ha subido 22 puntos. Termino. Cuando alguien plantea, hay voto útil, hay mayor utilidad del voto a Podemos. No solamente eso. Pero sigo sin entender por qué no iba a optar
Sánchez para sobrevivir con unos o con otros, porque a él le da lo mismo. Porque pasa por su cabeza, porque no se fía. Hay un problema de base para ese gobierno hipotético del PSOE y Unidos Podemos, que es el apoyo de los partidos independentistas. Sin ese apoyo no sale ese gobierno. Sea como sea la aritmética, es que a lo mejor Pedro Sánchez consigue llegar a los 110 diputados, Unidos Podemos no baja tanto como parece y se queda en 40 y pico, da igual, necesitan el apoyo externo de PDeCAT y o Esquerra Republicana. Y Sánchez no tendría ningún tipo de problema en ponerlo en marcha. Y si Aznar ha gobernado con los nacionalistas catalanes y vascos, ¿por qué no puede gobernar Sánchez? Los nacionalistas de 1996 no son los de 2019, no eran ni por asomo. Quien formula eso está impidiendo un gobierno de izquierda. No eran ni por asomo tan independentistas y sobre todo no había 2 millones de personas en Cataluña que no piensan, legítimamente además creo, que no piensan en términos de gobernabilidad española, sino que piensan en términos de que su gente está en la cárcel o en el exilio. Y ese elemento, que es también identitario, por eso el bloque, o sea, por eso el discurso identitario marca no solo la política estatal, sino también la catalana, y por eso los presupuestos han ido por la ventana. Mientras eso no se resuelva, va a haber 2 millones de personas, que son un montón de personas, en Cataluña, que van a empujar a sus dirigentes contra cualquier acuerdo en el Estado español. Y creo que es que esto o sea, lo hemos visto hace un mes o 15 días. Bueno, nos hemos comido el tiempo. Os doy 30 segundos a ti y 30 segundos a Iván para cerrar el tema. Bueno, a mí me parece que hay una diferencia muy grande de lo que quieren las élites económicas de este país, que van a apostar todo por PSOE y Ciudadanos, pero sí que me parece que las bases del PSOE ya han demostrado que no quieren eso y que quieren la otra mayoría, que me parece que es muy difícil, ya que no solo han sido que no se haya negociado los presupuestos, no se ha negociado ningún decreto con los independentistas, que también se necesitaba. Y 30 segundos. Sí, los gobiernos monocolor son parte del pasado. El bloque independentista va a seguir teniendo la llave, depende quién hegemonice ese bloque. Y ojo a la legitimidad de los gobiernos que puedan surgir, gobiernos de pacto, porque pueden tener más escaños pero menos porcentaje de voto social. Entonces, bueno, eso también es una cuestión a tener en cuenta. Estupendo. Se nos ha quedado en el tintero muchos elementos, cómo va a influir la manifestación del 8M, el papel de las mujeres, ¿no?, donde este bloque de la derecha está atacando brutalmente los derechos conseguidos por las mujeres, cuáles son los escenarios postelectorales, pero nos hemos comido el tiempo y tenemos que regresar a la regla del minuto con vuestras conclusiones. Empezamos contigo, Fernanda. Pues lo que yo creo es que independientemente de cuál sea si gana el bloque, podríamos llamar progresista, esta se repetiría la misma situación de disciplinamiento a través de la cuestión nacional. Entonces, lo que yo creo es que deberíamos preguntarnos cómo construir la alternativa, porque efectivamente lo que va a haber es una imposibilidad de salir de este bucle. Es decir, hay un cierre a nivel nacional tan fuerte que lo que tendríamos que pensar es cómo reconstruir el conflicto para salir de la cuestión nacional a la cuestión social y cómo construir una dinámica virtuosa entre las instancias electorales y las instancias sociales para llevar el país y la dinámica social hacia otro lugar. Muchas gracias. ¿Tu minuto de cierre, Iván? Sí, bueno, yo creo que esa cuestión está abierta y es una brecha que tardará años quizás en solucionarse. Sobre todo si vamos a legislaturas cortas, como parece que vamos a seguir yendo, inestables, y cruzada por anomalías bestiales. El juicio del proceso yo creo que se va a acabar resolviendo en Estrasburgo. Vamos a tener candidatos en las elecciones europeas que seguramente estarán en la cárcel y bueno, si es una cuestión complicada de atravesar, bueno, se ha intentado en estos meses de legislatura, ¿no?, un acercamiento. Yo entiendo que ambas partes tendrán que poner mucho de su lado y por añadir simplemente una cuestión que nos ha comentado ahora aquí en la mesa, ¿no?, lo de la debilidad de los candidatos y la posibilidad de cambios de liderazgos. Quiero decir, hablábamos antes de Rivera, Inés Arrimadas el otro día perdió el avión, no estuvo en la foto de Colón, bueno, parece que quiere aterrizar en Madrid en las generales, veremos. Gracias. Beatriz.
A día de hoy es que es un escenario todavía que es muy inestable. Cuando ves las encuestas todavía no sabes, no te puedes hacer una idea de lo que puede ocurrir y es muy difícil imaginar que cualquier gobierno puede mantenerse pues durante 4 años, puede hacer ningún tipo de cambio. Y sobre todo porque después del juicio toda esta situación va a ser peor, porque lo que nos vamos a encontrar todo apunta es con una condena de 25 años por votar en un referéndum y por promoverlo, y que entonces ahí la cuestión ya ni siquiera va a ser que se insta fiscalía o no, hablar de autodeterminación o no, sino indulto o no. Entonces cualquier partido político y cualquier gobierno que esté, lo que se te va a tener que enfrentar es a eso. Muchas gracias, Aitor. Si al principio nos preguntabas cuáles eran las diferencias de esta... Yo creo que también hay similitudes y con lo que ocurrió en España en 2014, 2015 y 2016. Y la fundamental en este momento, lo acaba de decir Beatriz, es la incertidumbre sobre el resultado electoral del próximo 28 de abril. Creo que no está nada claro qué va a ocurrir, no está nada claro qué bloque va a ganar, no está nada claro, o por lo menos en uno de los dos bloques es muy difícil afinar quién va a ganar la contienda. Y por lo tanto queda mucho todavía, hay mucha partida por jugar en los 2 meses que quedan hasta las próximas elecciones generales. Creo que, como ocurrió el 20 de diciembre de 2015, serán las elecciones del 28 de abril de 2019 las que repartan cartas y se empezará a jugar la partida a partir del 28 de abril. Gracias, Aitor. Pilar. Yo creo que estoy de acuerdo en que estamos en un escenario pues muy inestable y con muchas incertidumbres, pero yo creo que por otro lado hay una gran certidumbre y es que hay una España en la calle, que es la España del 15M, que es la España del 8 de marzo, que está ahí, esa sí está ahí, por lo tanto esa va a empujar y está empujando ya empujó en su día fuera de las instituciones el cambio de gobierno y va a empujar hacia esa nueva España, además esa nueva España que es una España inclusiva en la medida en la que es una España social, por un lado de recuperación de derechos, es una España plurinacional, por lo tanto de reconocimiento de un nuevo modelo de articulación social que hace falta y sobre todo es una España feminista y por lo tanto haría hincapié en el gran papel que va a jugar el movimiento feminista de aquí en adelante, porque frente al miedo no solo de la extrema derecha sino también del Partido Socialista, que utiliza que lo menos malo es lo mejor, esperanza y feminismo. Muchas gracias. Cerramos, Fernando. Bueno, yo voy a dar la nota optimista. ¿Por qué? Yo creo que la sociedad española es una sociedad sensata, es una sociedad prudente. Lo ha demostrado a lo largo de 40 años de votaciones. Y en el dilema que se plantea esta, yo creo que la mayoría de la sociedad española va a votar por las opciones progresistas. Que esa opción progresista se va a traducir en un gobierno nuevo de progreso, no tengo dudas. Va a tener muchísimos problemas, evidentes, pero sí confío en que va a salir adelante. Un inciso, yo no creo que los hoy procesados en el Tribunal Supremo vayan a ser condenados por rebelión, no lo creo. Yo creo que van a ser condenados por conspiración para la rebelión, es decir, que es pasar de 25 a 7 años. Eso no atenúa la gravedad ni las complicaciones catalanas, pero varía y va a variar mucho, eso sí. Tras ese triunfo nos vamos a encontrar otra vez con una reacción brutal de la derecha. Y termino. No quiero ser dramático, yo creo que la democracia está en peligro. Si se vota recortes sociales y recortes territoriales, esto ha terminado. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes. Parece evidente que es tiempo de recordar que en Europa todas las transformaciones progresistas vinieron de movimientos sociales. En España hay un movimiento social muy importante, el 15M, el movimiento de los indignados, que generó el surgimiento de una fuerza política, Podemos, que ha cambiado la tendencia hacia las políticas de austeridad de la Unión Europea. Y parece que eso sería poner fin a las políticas que han generado ese auge de la extrema derecha. En fin, que creo que en España se están dirimiendo cosas que afectan a toda la Unión Europea. Muchas gracias a todos por vuestra participación y a ustedes también por estar atentos al otro lado de la pantalla. Nos despedimos aquí en For Apache. Sin antes recordarles que soy Juan Carlos Monedero, sustituyendo a Pablo Iglesias, que está de ausencia por un permiso de paternidad. Hasta la semana que viene.